Buenas noches para todos. Les damos la bienvenida a una nueva cátedra abierta. Esta serie de jornadas se enmarca dentro del 75 aniversario de la Clínica Ginecológica A, dentro de las jornadas de extensión docente. En el día de hoy vamos a tomar un tema de actualidad, como es la obesidad en el proceso reproductivo. Y qué mejor para dar esta charla que el profesor agregado Francisco Coppola. Luego de la exposición de Pancho vamos a tener un panel foro que va a estar integrado por la doctora Beatriz Mendoza, por Juan Pablo Gesuele y por Leonel Brioso. Les recordamos a todos que si quieren hacer preguntas o comentarios, lo hagan a través de la ventana de preguntas y respuestas que está abajo, idealmente no a través del chat, así es mucho más fácil poder organizarnos. Entonces, Pancho, te damos la bienvenida y puedes arrancar cuando quieras con la presentación. Bueno, Diego, muchas gracias por la presentación. Voy a compartir la pantalla. Bueno, la temática que se nos ha presentado, que es la obesidad en el proceso reproductivo, es bastante interesante. No vamos a hacer una descripción de en principio no vamos a hacer una simple descripción de las complicaciones que pueden haber de la obesidad en la mujer en la parte reproductiva o en el embarazo. Sino que vamos a tratar de dar un enfoque un poquito más amplio del problema de la obesidad y cómo nuestra especialidad empieza a tomar relevancia en contribuir al conocimiento y a las eventuales soluciones de la obesidad, que es una pandemia generalizada en el mundo. Gran parte del mundo sufre de desnutrición y la otra gran parte sufre de obesidad. Esta es una gráfica que muestra los diferentes países. El país que lidera esta epidemia de obesidad es Estados Unidos, que tiene hace un 40%. Consideramos obesidad cuando el índice de masa corporal es igual o mayor a 30, pero si consideramos el sobrepeso, duplica los valores que están allí. Pero bueno, vemos que los países con más tasa de obesidad, Estados Unidos, México, Nueva Zelanda, y en el otro extremo, digamos, en los países con menores índices de obesidad, están los países asiáticos como India, Corea, Japón, Indonesia, China. Italia es el país europeo con menos tasa de obesidad. Pero bueno, la tasa media está en 20, pero Estados Unidos está cerca de los 40% de obesidad de su población. Imagínense que si es 40% de obesidad, es 80% de sobrepeso. La zona de las Américas es la zona con más índice de obesidad. O sea, más que Europa y por supuesto que Asia está en el nivel, los países asiáticos están en el lugar más bajo. La prevalencia de obesidad es predominantemente en las mujeres, ¿no? En las mujeres es mucho más que en los hombres, y la edad donde el pico de obesidad en las mujeres está entre la edad de 45 y 70 años. Ese es el nivel de máxima obesidad. Es un problema básicamente de la mujer en esas franjas etarias. El problema es que esta epidemia de obesidad o este índice de obesidad, acá tenemos hombres y mujeres, a medida que avanzan los años, sigue en paulatino ascenso. Tal es así que se dice que, bueno, que por las primeras generaciones que van a vivir en 100 años, las primeras generaciones que van a vivir menos que sus padres en Estados Unidos son las actuales. Y eso se debe al aumento incesante de la obesidad. Ya sabemos que hay varios tipos de obesidad. La obesidad tipo manzana central, que se asocia a altos trastornos metabólicos, sobre todo la resistencia a la insulina, y la obesidad pera, que es una obesidad subcutánea con menos problemas de trastornos metabólicos, y esta es la obesidad quirúrgica o como se llama, la obesidad Kardashian, ¿no? O Kardashian, no sé cómo se habla, pero bueno, las que nos interesan son estas dos. Y también tenemos que tener en cuenta que algo que los endocrinólogos conocen bien, pero los ginecólogos no, es que hay obesos con metabolismo de flacos y hay flacos con metabolismo de obesos. O sea, hay flacos obesos metabólicamente. Son los flacos
que tienen trastornos metabólicos y se caracterizan por la sarcopenia, o sea, por muy baja masa muscular. Eso como un detalle que, bueno, la gente de endocrinología ya conoce bien. Las estrategias actuales de tratamiento de la obesidad se basan básicamente en nutrición y ejercicio. Se considera de que, bueno, que la obesidad se debe a que hay un desbalance entre lo que se come y la motilidad. Entonces hay que ajustar la nutrición y aumentar el ejercicio, y eso sería la solución para este problema. También se recurre mucho a la intervención psicológica y conductual. Como veremos, la obesidad se considera una adicción, es un problema adictivo, y los fármacos que se utilizan son los fármacos que se usan en las adicciones, como naltrexona y ibupropión, y el orlistat, que es un obstaculizador de la absorción grasa a nivel del intestino. Y últimamente se ha agregado lo que es la cirugía bariátrica, que está indicada cuando el índice de masa corporal es igual o mayor a 40 o 35, pero con enfermedades cardiovasculares o alguna de ellas relacionadas. Y hay un gran avance de la cirugía bariátrica a nivel mundial. Lo primero que hay que hacer es reconocer, frente a este avance de la obesidad en los países industrializados y en nuestros países latinos, es que la estrategia de reducir la ingesta calórica y aumentar el ejercicio como solución ha fracasado. O sea, no hay nada en estos últimos 20 años que se ha aplicado esta estrategia, no hay nada que indique que esto da resultado. Por lo tanto, es el momento de hacer un replanteo de la obesidad. La obesidad no es un simple desequilibrio entre el ejercicio y la alimentación, y nuestro propósito hoy es iniciar ese replanteo o plantear estos puntos que son considerar el tejido adiposo, primero, considerar el tejido adiposo como un órgano endocrino y bastante complejo. Segundo, ver la obesidad como una consecuencia de una disbiosis. El tercero es hablar del origen fetal de la obesidad, la vía epigenética y disbiótica, como una fábrica de obesos, el embarazo como una predisposición a la obesidad en el futuro. Algunos me gustaría tocar también el tema de los edulcorantes artificiales como causa de trastornos metabólicos y de disbiosis, y la posibilidad de que tengan también una acción fetal en la alteración del metabolismo del feto. Y bueno, y por último, a ver las repercusiones obstétricas y ginecológicas, que sería como el centro, digamos, o sería el aspecto más ginecostétrico del asunto. Bueno, el tejido adiposo, como dije, es una glándula endocrina y bastante compleja. El tejido tiene múltiples células, no solo adipocitos, tiene células madres que aumentan, disminuyen de tamaño. Es básicamente un órgano endocrino que regula o que interactúa en el metabolismo de los lípidos, de la glucosa, regula la inflamación, la presión arterial y la angiogénesis. Así que no es un depósito de grasa, el tejido graso, sino es un órgano endocrino que actúa en todos estos lugares, pasa por una etapa de hiperplasia y otra de hipertrofia. Bueno, esto ya, la hiperplasia primero se da en 3 periodos, que es la hiperplasia en los primeros años de vida, después hay una hiperplasia en la pubertad, y después en la segunda mitad del embarazo. La hiperplasia es irreversible, o sea, hay más células, eso ya queda condicionado. Y el adipocito no es que crezca indefinidamente. Bueno, acá tenemos algunos de los efectos endócrinos del tejido adiposo. Interviene la angiogénesis, las citoquinas, que es el producto inflamatorio. Si hay mucho tejido adiposo, sobre todo el tejido adiposo central, hay efecto inflamatorio. También mediante estas hormonas regulan el metabolismo del lípido, regulan el metabolismo de glucosa mediante estas hormonas producidas en el tejido adiposo. Y bueno, otras hormonas que intervienen en la saciedad y en la alimentación, como la leptina y la adiponectina, y los medidores inflamatorios agudos también, como la PCR. Se puede medir la inflamación mediante la PCR en los obesos. Este es el papel de la adiponectina, que es la hormona que la produce el tejido adiposo, que interviene, que tiene un efecto protector en el tejido adiposo, reduce la inflamación, ¿no?
regula la insulinosensibilidad, bueno, distintos aspectos, y los obesos tienen como una resistencia a la acción de esta adiponectina, ¿no? No funciona bien la adiponectina, entonces se pierde el efecto protector, antiinflamatorio e insulinosensibilizante. Es una característica de la obesidad. Bueno, es una introducción para afirmar que el tejido adiposo es un órgano endocrino que regula la inflamación y el obeso es un inflamado, tiene inflamación. El segundo punto es la obesidad es una disbiosis, o sea, como dijo Hipócrates en su momento, todas las enfermedades se originan en el intestino. Y la verdad que la microbiota tiene relación ya demostrada con enfermedades atópicas, con intolerancias alimentarias, con enfermedades autoinmunes, enfermedades crónicas, cardiometabólicas y neuropsiquiátricas. Ya sabemos que la microbiota es un cúmulo de bacterias, ¿no? Hongos y virus, que son saprófitos con el ser humano. O sea, hay tantos organismos como células. Somos la mitad células nuestras y la mitad células de estos microbios, sin los cuales no podríamos vivir, ya que nos aportan cantidad de proteínas, bueno, serotonina, ácidos grasos, aminoácidos, una cantidad de vitaminas y hasta el 10% de la energía. Es parte de nosotros esta flora, y la flora saludable es muy importante para cada vez más, se descubren más funciones para las cuales la microbiota es indispensable. Los obesos tienen un microbioma anormal, o sea, si comparamos un obeso con una persona saludable, tiene una pérdida de la variabilidad del microbioma. Cuanto más obeso y más alteración metabólica, menos variabilidad tiene la microbiota, sobre todo intestinal. Por ejemplo, si es un paciente que es un diabético 2, carece de algunos gérmenes específicos muy importantes, como esos que dicen allí. Y bueno, esas propias bacterias estimulan hormonas anorexígenas, la leptina, vías inflamatorias, y, por ejemplo, producen el 70% de la serotonina que regulan el humor en nuestro organismo. Y también regulan la sensibilidad a la insulina. Entonces, acá tenemos un esquema en todas las acciones que ya está demostrado que la alteración de la microbiota se asocia con obesidad y diabetes. Aquí vemos los gérmenes que exceden o que faltan, la enfermedad inflamatoria del intestino, la artritis reumatoidea, las dermatitis atópicas y psoriasis. Aquí, bueno, dicen cada vez los gérmenes que faltan o que exceden cuáles son las alteraciones, la enfermedad obstructiva pulmonar y el asma. Y bueno, tal es así la importancia de la microbiota que hay toda una teoría de que en realidad el microbioma se adapta a regular nuestro propio cerebro. O sea, nuestro propio apetito, nuestro propio deseo por algunos alimentos está regulado por la microbiota que tenemos en el intestino. Acá tenemos algunos títulos que se han salido en la prensa en los últimos días, porque está un poco de moda este tema, que dicen: las bacterias del intestino deciden cuándo y cómo comemos. ¿Quién controla nuestro apetito, nosotros o las bacterias? Y la microbiota intestinal le dice al cerebro qué comer. Entonces hay todo una nueva perfilamiento de que los alimentos que desean los obesos son los que alimentan a esta microbiota. Y por eso hay también una gran pérdida de la variabilidad en el obeso. La gran alteración de la microbiota que tenemos nosotros se debe fundamentalmente a la reducción de la ingestión de las fibras, de los alimentos crudos, de los vegetales y de las frutas. En sustitución, comemos muchos alimentos ultraprocesados que son estériles, están cargados de grasas y carbohidratos, no tienen fibra dietética y, como si fuera poco, muchos tienen conservantes que son como antibióticos y que también alteran la microbiota intestinal y favorecen todas estas alteraciones metabólicas secundarias a la alteración.
Acá es un esquema que no, simplemente es para mostrarles cómo la fibra dietética, la fibra digestible o soluble en base a plantas, tiene estas bacterias, nos aportan estas bacterias y promueven la sensibilidad a la insulina, y estas otras fibras dietéticas y derivados de plantas o frutas tienen estos otros perfiles y tienen efectos antiinflamatorios. Bueno, así que la microbiota, seguramente la alteración del microbioma humano está contribuyendo directamente con esta epidemia de obesidad. Después tenemos el aspecto nuestro, que es el origen fetal de la obesidad, por la vía epigenética y por la vía disbiótica, porque existe también una transmisión vertical del microbioma. El microbioma obesógeno materno se transmite al microbioma obesógeno infantil. Y es más, la propia cesárea, que es una vía no natural del nacimiento, no le permite al feto contaminarse o adquirir el microbioma normal. Entonces los pacientes que nacen los niños que nacen por cesárea tienen un microbioma más parecido al de la piel y no al del intestino, no fisiológico, y los niños nacidos por cesárea, sacando todas las variables de diabetes, obesidad, etcétera, etcétera, depurando todas las variables, el niño que nace por cesárea tiene un microbioma no fisiológico y tiene el doble de posibilidades de ser obeso en el futuro. Hay un mayor aumento de peso en el primer año y el doble de riesgo de obesidad ya a los 20 años. Pero además, cuando una madre es obesa, tenemos la posibilidad de que el feto sea grande para la gestación, al igual que en la diabetes, ¿no? Un feto grande, un feto macrosómico. Ese feto tiene una reprogramación por la vía epigenética de su metabolismo y tiene alto riesgo de obesidad en el futuro. Pero también, esto ya también es conocido, cuando hay una insuficiencia placentaria por una preeclampsia, hay una restricción del crecimiento intrauterino y ese feto se reprograma para ser un ahorrador de energía, es decir, poder vivir con menos energía que lo normal. Se reprograma, cuando nace tiene alimentación normal o sobrealimentación y se transforma en obeso. Ambas vías, la del grande y la del pequeño, son vías epigenéticas diferentes, pero que tienen un final común, que es la obesidad en el adulto, la obesidad con alteraciones metabólicas, la obesidad con resistencia a la insulina y todas las complicaciones cardiometabólicas que esto conlleva. Bueno, ahí pasamos al cuarto punto, que son los edulcorantes artificiales. También está bastante en debate este punto, porque los edulcorantes en realidad no han demostrado que sirvan para nada en el sentido de efecto positivo de bajar de peso. Todos los metaanálisis basados en ICANS nos dicen que no hay diferencias en el cambio del peso corporal cuando se usa contra azúcares o placebo, así que no hay ninguna demostración científica que tenga un efecto positivo. Pero estos edulcorantes, bueno, estos son los metaanálisis que en sustitución no hay ninguna demostración que alguien baje de peso por tomar edulcorantes. Pero está el cuestionamiento si eventualmente estos edulcorantes pueden tener un efecto negativo, ya que alteran la microbiota. O sea, la microbiota se adapta a todo lo que nosotros comamos. También a estos edulcorantes produce una disbiosis intestinal, una relación diferente de los gérmenes que allí existen. Y también está la posibilidad de que los edulcorantes, además de alterar la microbiota, sea por la vía de la microbiota o sea directamente, alteren el metabolismo, la absorción intestinal de glucosa, la secreción de insulina, o sea, el metabolismo de hidrato de carbono se adapta a esta falta de azúcar, pero las consecuencias de estos edulcorantes no solo no tiene el beneficio de que no se reduce de peso, sino que se altera la secreción de insulina, la resistencia a la insulina y la absorción intestinal de glucosa, todo por vía de la alteración microbiótica o directamente
o actuando directamente. Con respecto al consumo de edulcorantes en el embarazo, hay pocos datos de cuánto se usa. Bueno, hay ahí unos datos de Estados Unidos, otros de Chile, pero la impresión es que las embarazadas consumen tanto o más edulcorantes que la población general. En general, los edulcorantes se han estudiado como que no tienen efectos teratogénicos o tóxicos, pero no está bien estudiado cuál es el efecto metabólico en el feto, porque casi todos los edulcorantes son, son absorbidos en el intestino delgado y pasan rápidamente a la placenta y a la leche materna. Y se registran cambios en el receptor de la absorción de glucosa y del estrés oxidativo. Estos edulcorantes no es seguro que no puedan tener efectos metabólicos adversos en el feto, tal es así que, bueno, estas son algunas de los efectos que puede causar: desencadenar secreción de insulina, alterar la secreción de hormona intestinal, bueno, distintos cambios metabólicos, sea vía directa o sea por vía de la alteración de la microbiótica, que son efectos no deseados. Así que podemos decir que el uso de edulcorantes en el embarazo solamente se justificaría en la diabetes tipo 1, ¿no? Y las recomendaciones son de evitar el consumo de ciclamato, sacarina, stevia, sea la stevia sintética, extracto de stevia o la propia hoja, no están recomendadas en el embarazo. Sí que hay un gran lobby de la industria de estos edulcorantes que trata de relativizar todo esto, pero la verdad que en ausencia de efectos beneficiosos no hay justificación para recomendar el uso de edulcorantes en el embarazo, sobre todo con todas las dudas que tenemos cómo actúa a nivel metabólico fetal. Sí sabemos que no son teratogénicos, sí sabemos que no son tóxicos en sentido directo, pero hay muchas dudas aún de los efectos metabólicos en el feto y las consecuencias en contribuir a la obesidad en el futuro de estos niños. Hay un grupo europeo que está tratando de dilucidar cuál es esto, que es este grupo de investigación que muestro aquí en esta diapositiva, y que sí está haciendo los estudios necesarios para resolver y contestar estas dudas o preguntas que acabamos de formular. Y como dijimos hoy, siempre considerar que la obesidad es una adicción a alimentos ultraprocesados, ricos en ácidos grasos y azúcar, y hay una desensibilización de los circuitos dopaminérgicos, ¿no? Como cualquier adicción, utiliza el circuito dopaminérgico y esta es una más. Y se sensibiliza, se necesita más alimentación con alimentos ultraprocesados para lograr la satisfacción de los circuitos dopaminérgicos. Y bueno, finalmente entonces vamos a ver las complicaciones de la obesidad en el embarazo. Bueno, lo primero que tenemos que decir que las complicaciones de la obesidad en el embarazo siempre fueron subestimadas. Hoy podemos afirmar que la patología médica que más complica, más prevalente que complica un embarazo es la obesidad, ¿no? Ya que directa o indirectamente distintas complicaciones sucedáneas a la obesidad, como es la preeclampsia, la diabetes, la distocia, todo lo que puede ocurrir en una embarazada, tiene como fuente común el origen de la obesidad, ya que, bueno, con esta prevalencia de obesidad, entonces podemos decir que es la patología médica que más complica el embarazo. La obesidad se asocia a esterilidad, se asocia a aborto, a defectos congénitos, diabetes, hipertensión, óbito macrosómico y restricción de crecimiento intrauterino. También vamos a tener muchas distocias por cesárea, la dificultad en hacer las ecografías, las complicaciones anestésicas, las infecciones son más comunes, el tromboembolismo, hay más parálisis cerebral en los niños hijos de obesos y la obesidad al futuro. Es decir, una cantidad de complicaciones que la podemos casi que homologar, la obesidad en sí misma, a lo que es la diabetes o la diabetes gestacional. Son dos cosas, son dos patologías iguales. El hijo de madre obesa, por ejemplo, tiene más anomalías congénitas, ¿no? Ahí está toda la lista de anomalías congénitas, orofaciales, tetralogía de Fallot, como si fuera una diabética, no hay ninguna diferencia. Las anormalidades metabólicas, el hígado graso,
la apnea del sueño, bueno, todas estas patologías, las alergias y las enfermedades cognitivas, que es lo que hay más: depresión, epilepsia, déficit atencional en los nacidos. Bueno, realmente es una lista enorme de complicaciones y que puede ser calcada de lo que es una diabetes. Estas son las gráficas de óbito. Solo una paciente por estar embarazada y ser obesa. Acá tenemos los índices de masa corporal. La gráfica de abajo es el porcentaje de óbitos en una persona normal, de índice de masa corporal normal, y a medida que aumenta el índice de masa corporal, vemos cómo después de las 38 semanas aumenta el óbito inesperado en las pacientes obesas. Cuanto más peso, más es el riesgo de óbito, solo por ser obesa sin tener otra complicación. Acá vemos los riesgos de parálisis cerebral en los hijos de madre obesa, que está también aumentado. Y acá lo que vemos es el impacto de la cirugía bariátrica. Ha causado bastante simpatía la cirugía bariátrica, porque acá, por ejemplo, vemos la cirugía bariátrica comparado con la dieta. Esto es la dieta y esta es la cirugía bariátrica, cómo baja el índice de masa corporal, ¿no? Es realmente efectiva para un adelgazamiento. Acá vemos en una diabética la caída de la hemoglobina glucosilada. Es menos llamativo que la pérdida de peso. Entonces, bueno, vamos a tener una cantidad de pacientes que se someten a cirugía bariátrica cada vez más, y tenemos que tener claro el impacto de esto en el embarazo, ¿no? La cirugía bariátrica, bueno, nos va a tener menos diabetes gestacional, menos feto macrosómico, pero vamos a tener más restricción de crecimiento intrauterino, más parto de pretérmino y más óbito, porque cuando tenemos una cirugía bariátrica, sobre todo las resecciones gástricas, estamos creando un síndrome disabsortivo, que tiene un aspecto positivo, que es el bajada de peso, pero tiene el aspecto negativo, que es el aspecto disabsortivo. Entonces, cuando tenemos una cirugía bariátrica, tenemos que estar seguros de que haya pasado un tiempo prudencial y un control metabólico de los metabolitos y vitaminas necesarias, un peso estabilizado y un tiempo postquirúrgico de 6 meses o 1 año, que es lo que estamos nosotros pidiendo en el Fondo Nacional de Recursos cuando hay fertilizaciones en pacientes con cirugía bariátrica. Todo el chequeo metabólico y de oligoelementos, y que haya pasado 1 año o 6 meses con peso estable. No en el periodo, no se puede embarazar la paciente que se sometió a una cirugía bariátrica y está en el proceso de pérdida de peso. Ese no es un momento. Ahí vamos a tener menos macrosomía, pero vamos a tener más restricción y otras complicaciones. Bueno, estos son los problemas de la cirugía bariátrica: los síndromes de malabsorción, los déficits de ácido fólico, el déficit de calcio, hipoglicemias postprandiales. Todas estas cosas pueden ocurrir, como lo muestra este metaanálisis, después de una cirugía bariátrica y un embarazo. Por último, tenemos que decir que las embarazadas tienen que tener nutrición, actividad física y aumento normal de peso. No es el momento del embarazo para adelgazar. Nosotros vemos muchas pacientes que son o diabéticas obesas o diabéticas obesas y que no aumentan o no adelgazan durante el embarazo. Esto es riesgoso para el embarazo. Puede ser bueno para la mujer, pero es muy malo para el embarazo, para el feto, para el desarrollo fetal. La embarazada obesa diabética tiene que tener un aumento normal de peso durante el embarazo. ¿Normal para qué? Para su índice de masa corporal previo al inicio del embarazo, ¿no? Por supuesto que tenemos que hacer la detección o prevención de preeclampsia, porque es una de las complicaciones sucedáneas más común. La detección de apnea obstructiva en la embarazada, que es bastante deficitario en nuestro país y que se asocia a hipoxias transitorias durante el sueño que pueden afectar también al feto, al crecimiento del feto, puede provocar óbito, ¿no? La apnea obstructiva del sueño, muy común en la obesidad, y por supuesto la detección de diabetes. Esto es la gráfica de lo que es el aumento normal de peso
el aumento de peso de una paciente muy delgada puede ser hasta 18, 19 kilos en el embarazo, sería lo normal, pero para una paciente obesa nunca va a ser menos de 5 o 6 kilos, ¿no? 5 o 6 kilos. Y entonces cuando tenemos una paciente que es diabética, obesa o simplemente obesa, y se le ha colocado una dieta y su aumento de peso en el embarazo es menos de 6 kilos, seguramente estamos provocando una hiponutrición que puede eventualmente afectar al feto. También en la parte ginecológica tenemos, ginecológica y no ginecológica, la obesidad se asocia a cáncer, ¿no? Cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer colorectal, cáncer de ovario, eso es más frecuente, el cáncer en las pacientes obesas. El cáncer de endometrio nosotros lo conocemos bien, lo conocemos bien por la fuente estrogénica, la exposición de la mujer del endometrio a estrógenos sin ovulación, ¿no? Sin ovulación, sin la parte de progesterona, eso lo conocemos bien, pero debemos conocer también que el endometrio tiene el exceso de insulina e IGF-1 que actúa a nivel del endometrio, son factores de crecimiento del endometrio, y también el efecto inflamatorio por las interleuquinas y angiogénico, o sea, son tres vías, la vía no solo la estrogénica, sino la metabólica y la inflamatoria angiogénica, lo que determina la alta prevalencia de cáncer de endometrio en las pacientes obesas, que es lo que estamos viendo todos los días. En el síndrome ovario poliquístico es muy impactante el efecto de la obesidad en el cáncer de endometrio. El 80-90% de los cánceres de endometrio en mujeres de 45 años o menos son pacientes con síndrome ovario poliquístico. El síndrome ovario poliquístico es otra de las patologías asociadas a obesidad que vemos frecuentemente, con sus complicaciones metabólicas, la resistencia a la insulina, la dislipemia, la apnea y el hígado graso. No todas las pacientes con síndrome ovario poliquístico tienen resistencia a la insulina y efectos metabólicos, y no todas las pacientes que tienen resistencia a la insulina tienen síndrome ovario poliquístico, pero un gran porcentaje comparten esta asociación de síndrome ovario poliquístico, obesidad y resistencia a la insulina. También en el cáncer de mama se asocia a la obesidad, sobre todo el cáncer de mama de la posmenopausia, ¿no? Que es estrógeno positivo, progesterona positivo, está muy relacionado el riesgo con la obesidad, no tanto el de la premenopausia. Y bueno, con esto terminamos la charla y le damos lugar a nuestros colegas que van a comentar esta presentación. Muchas gracias. Muy buena la presentación, Pancho. Le damos lugar a los comentaristas ahora. En primer lugar, le damos lugar a la profesora Beatriz Mendoza, que es profesora de endocrinología y metabolismo. Así que Beatriz, cuando quieras. Bueno, primero, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Me gustó mucho la charla, Francisco. Diste una cantidad de conceptos muy importantes. Nosotros desde el lado de la endocrinología estamos bastante habituados, pero me parece que para el público ginecológico es muy importante. Yo quisiera destacar dos aspectos que me parecen relevantes. Primero, que la obesidad se asocia con deficiencia de vitamina D. Y como todos ustedes saben, la deficiencia de vitamina D está relacionada con el metabolismo fosfocálcico, que esos son, vamos a decir, sus acciones clásicas, y después está relacionada con factores que son los no clásicos, que tienen que ver con la presencia de cánceres, la inmunidad. Se ha hablado mucho de la vitamina D durante el COVID, y como ustedes saben, los pacientes obesos tenían mayor mortalidad, y una de las causas era la deficiencia de vitamina D. Entonces me parece importante tener en cuenta en las mujeres obesas, que como muy bien destacó Francisco, tienen mayor riesgo de cánceres de distintos tipos que también se han relacionado con la deficiencia de vitamina D. Me parece importante que se mida, porque muchas veces se miden en personas jóvenes y de repente saludables, y la medida de vitamina D en pacientes obesas o mujeres obesas es muy importante. Las guías de la Endocrine Society lo colocan como un aspecto relevante, medirlo en obesas, y más aún si desean embarazo, y más aún si tienen síndrome de ovario poliquístico, porque hay una cierta relación entre la vitamina D y el síndrome de ovario poliquístico, y también con la fertilidad.
Entonces eso quería destacar como concepto de la deficiencia de vitamina D en la obesidad, que es muy pero muy prevalente y predispone a todas esas cosas que comentamos. Y por otro lado, el tema que Francisco abordó, que es el tema de la obesidad y el embarazo. Nosotros durante mucho tiempo hemos considerado que, como él comentó muy bien, no se le daba trascendencia a la obesidad, y sí se le da trascendencia a la mujer que tiene disglucemia. Nosotros consideramos que la mujer embarazada que es obesa debe tener y debe ser sometida a una serie de estudios y seguimiento un poco más de cerca, independiente de la disglucemia, porque obviamente que si la mujer tiene diabetes gestacional, como lo indican las guías del Ministerio de Salud Pública, con una glicemia mayor o igual a 92, no obstante, muchas mujeres con glicemias de 92 no tienen las complicaciones que pueden tener una paciente que se embaraza con una obesidad de 35, por ejemplo, de índice de masa corporal. O sea que me parece que la charla fue muy ilustrativa en muchos aspectos, y bueno, simplemente recordar que el embarazo en una mujer obesa debe tener unos cuidados más importantes que la mujer que se embaraza sin obesidad, y recordar que la medida de vitamina D es recomendada, y al igual que su suplementación. Y bueno, y que en el caso del síndrome ovario poliquístico se ha relacionado con la infertilidad, y la suplementación ha demostrado ser beneficiosa. De mi parte solamente eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Juan Pablo Gesuele, que es profesor adjunto del Departamento de Neonatología. Juan Pablo, cuando quieras. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. Felicitar al profesor Coppola por la charla, que creo que abarcó muchos de los tópicos que venimos discutiendo hace un tiempo a esta parte, y que ponen sobre el tapete algo que nosotros lo charlamos siempre, que es como el daño no percibido, ¿no? Es como algo está sucediendo y no entendemos bien cómo funciona, y las estrategias para evitarlo son bien difíciles de abarcar. Yo creo que la charla de Pancho puso algunos puntos sobre los cuales nosotros podemos modificar en parte la evolución natural de esta epidemia de obesidad, y evitar la modificación epigenética y la disbiosis. Sin duda que la discusión primera es intentar intervenir sobre la embarazada. A nosotros también una cosa que siempre nos llama la atención es el bajo porcentaje de llenado que tiene el SIP, el índice de masa corporal. Si ustedes lo revisan, en el certificado, en el SIP, normalmente el índice de masa no está contemplado. Siempre está lleno la parte de la glucemia, como decía la profesora Mendoza, siempre está llena, y sin embargo el índice de masa a veces queda olvidado. Y lo otro es que, bueno, es intentar prepararnos cuando sabemos que vamos a recibir un recién nacido de una mamá obesa. También tenemos claro que, como decía Pancho hoy, lo mostraba perfectamente, podemos tener dos caras de un mismo síndrome: la restricción por un lado con placenta chica, o el niño grande con placenta grande, pero dos comparten un mecanismo de fondo, que es la inflamación. La inflamación y la resistencia a la insulina. Entonces las complicaciones, nosotros tenemos que estar preparados al momento del parto, intentar ir a un parto vaginal, eso sin duda, para evitar la disbiosis. Y creo que estrategias que nosotros podemos tomar al momento del nacimiento son buenas, bonitas y baratas. Es intentar llegar a una lactancia exclusiva, que este sea el alimento del niño, para mejorar la disbiosis, para regular el proceso inflamatorio, para también mejorar y disminuir la ganancia de peso, sobre todo en los primeros meses. Y creo que con esas estrategias tan sencillas pero tan difíciles, porque realmente es difícil implementar una estrategia de lactancia en este tipo de pacientes, yo creo que estamos haciendo un bien. Y lo segundo, que también lo hablo más como pediatra que como neonatólogo, es también el ambiente obesogénico, ¿no? Porque estamos de acuerdo que hay una predisposición, hay un riesgo generado dentro del útero, pero esto se perpetúa en el domicilio. Y esto creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad y como sistema de salud, porque estos niños van a un domicilio en el cual la dieta funciona de una manera, y esto va a perpetuar el mecanismo de hipertrofia e inflamación. Entonces, es bien difícil para nosotros como pediatras intentar modificar estas cuestiones que vienen tan arraigadas a la familia, que ya son casi culturales. Entonces, bueno, simplemente dejo por acá. Felicitarte de vuelta, Pancho, creo que comparto en todo tu exposición. Capaz que te peleo un rato después a las preguntas, por deporte nada más, pero realmente
creo que nos interpela bastante esta situación y ver qué estrategias podemos tomar como colectivo para modificar esto que Francisco tan claramente demostró. Así que nuevamente les agradezco y bueno, esperaré una ronda de preguntas para pelear un poco. Gracias, Juan Pablo. Ahora le damos la palabra a Leonel. Bueno, en primer lugar, gracias Pancho por la conferencia. Esta cátedra abierta la pergeñamos una de estas mañanas conversando a propósito de la necesidad que tenemos de actualizar el conocimiento y la reflexión clínica y teórica sobre esta grave epidemia, la más grave de las epidemias del siglo XXI, y parte de la sindemia global, como ya venimos planteando desde hace un par de años. De hecho, la obesidad como enfermedad metabólica e inflamatoria, creo que eso es uno de los aportes conceptuales que Pancho hace en este momento para el colectivo ginecológico al menos, que estamos un poco siempre retrasados en cuanto a los conceptos generales, le da una nueva dimensión a esta epidemia, pero me parece a mí que es fundamental que en todo momento, independientemente de lo que podamos ver en la paciente individual, proyectemos esta situación en lo que es la interrelación estrecha que tiene la obesidad con la malnutrición, sobre todo por exceso de alimentos hipercalóricos, de comida chatarra, como se dice vulgarmente, y con la tercera epidemia que forma parte de la sindemia global, que es el cambio climático. De hecho, el cambio climático agrava las situaciones de inseguridad alimentaria y aumenta las situaciones por las cuales las poblaciones pueden tener un difícil acceso a alimentos de calidad y por lo tanto tener mayor factor ambiental para el desarrollo de obesidad. Hasta ahí veníamos muy bien en el 2019 hasta que pasó lo que pasó en Wuhan y el COVID nos alteró un poco esta paz que veníamos viendo el tema de la obesidad y vimos cómo el COVID generó condiciones diferenciales de gravedad en la población vinculados con la discriminación, fundamentalmente por sector socioeconómico y dentro de estos, como no podía ser de otra manera, ¿quién apareció nuevamente como el factor de riesgo estrella para la gravedad de la infección por COVID? La obesidad. O sea que la obesidad no solamente es parte de la sindemia global, sino que es probablemente el elemento que más agrava la infección por el COVID. Eso también una de estas mañanas de delirios post pase de guardia, rápidos, ¿no? Porque no hay mucho tiempo tampoco para tanto, me quedé con una pregunta dándome vueltas en la cabeza, que fue si podía haber sido la obesidad como epidemia del siglo XXI la que hubiera presionado al maldito SARS-CoV-2 para su exitosísima adaptación para la infección en los seres humanos. Realmente no me daba la cabeza para responder eso, entonces humildemente le mandé un mail a el virólogo más reconocido del Uruguay, ¿no? Que todos sabemos quién es, que apareció en Nature, que aparece por la tele, que explica muy bien las cosas. Moratorio. Yo no lo conozco, este muchacho, realmente. Le mandé un mail preguntándole si había alguna posibilidad de su punto de vista, me presenté, ¿no? Si había alguna posibilidad de su punto de vista que pudiera relacionar que este virus hubiera sido tan exitoso porque se hubiera adaptado a la obesidad como factor de riesgo prevalente en esta etapa actual de la humanidad. No me respondió ese fin de semana, yo dije, bueno, el tipo debe estar muy ocupado, y el lunes me respondió, me dijo, bueno, muchas gracias, se ve que tienen un protocolo ahí para responder a los neófitos que preguntan cosas raras, y me dijo que efectivamente podía ser así, porque habían probado algunos otros virus de adaptación con ratas obesas, y algunos se adaptaban exitosamente y otros no. Por lo tanto, una línea posible de investigación a ese nivel virológico, en el cual estoy muy alejado, por cierto, sería
que no solamente la obesidad sería un factor de riesgo, sino que sería un contribuyente para que el COVID haya sido el COVID que conocemos y haya sido exitoso en la infección, en esta pandemia que todavía seguimos viviendo, ¿verdad? De alguna manera, entonces, el COVID, la obesidad y la sindemia tienen una íntima relación y creo yo que tenemos que tener presente, más allá de la práctica ginecostétrica como médicos interesados en los problemas sociales, porque como decía Turén, un médico verdaderamente digno de ese nombre tiene que estar interesado en la problemática social, del diagnóstico y del tratamiento de esa patología, ¿verdad? Y tener en cuenta dos elementos. Primero, que la obesidad es directamente, inversamente proporcional al quintil de ingreso. Cuanto más pobre es, la persona más riesgo de obesidad tiene y más riesgo de diabetes tiene. O sea que estamos hablando de una enfermedad que tiene una carga social y una carga de discriminación socioeconómica estructural. Y por lo tanto debería ser uno de los temas más importantes para el abordaje en nuestra práctica clínica diaria. Y la segunda es que, como bien dijo Pancho, estamos en una de las regiones del mundo en la cual se estima el mayor crecimiento de la obesidad en los próximos 10 años. Hay un editorial de la revista Diabetes de hace bastante tiempo ya que analizaba la prevalencia de obesidad y diabetes en el 2000 y proyectaba el 2030. Ahora estamos en el 2020 y se está cumpliendo. Va a haber un pobre incremento en Estados Unidos, un muy pobre incremento en Europa occidental y un incremento explosivo en África, el sudeste asiático y América Latina. Es decir, que por los dos lados tenemos que estar precavidos de que este síndrome es clave para la atención de nuestras mujeres. Si un elemento es importante, es el que tuvimos en el primer semestre del 2021 con la epidemia de muertes maternas por COVID, de las cuales de las 10 muertes maternas por COVID, 8 tenían sobrepeso y obesidad. Probablemente el Uruguay haya sido el país que tuvo la mayor prevalencia de muerte materna por COVID del mundo, incluso más que Brasil, en términos, por supuesto, proporcionales al número de nacimientos. Pasamos de una tasa de mortalidad neta de 19 cada 100.000 a 95 cada 100.000 en ese semestre y probablemente hayamos sido el país con la mayor proporción de muerte materna y no puedo dejar de relacionar por todo lo que dije eso con el mapa global de distribución de la obesidad de los adultos a nivel mundial que indica que Uruguay está entre los países con mayor índice de obesidad a nivel mundial y se calcula en el 2019, por cifras que estuvimos estudiando en la publicación que hicimos de mortalidad materna, que aproximadamente más del 55% de la población uruguaya, de mujeres uruguayas en el embarazo, presentaban sobrepeso u obesidad en el año 2019, cosa que probablemente se agravó en el 2020 y que sin duda debe haber estado en la base de esta brutal epidemia de muerte materna que padecimos en el primer semestre. O sea que por todos lados la obesidad nos tiene que referenciar. Afortunadamente tenemos un vínculo muy estrecho desde el punto de vista académico con la endocrinología, en el cual Francisco es, por supuesto, el puente, pero tenemos ya una actividad larga y permanente con la cátedra a través del curso de endocrinología ginecológica, y creo que estamos en los prolegómenos de hacer un estudio específico de lo que es la obesidad en el proceso reproductivo y hacer un curso de eso para los próximos años, ya que evidentemente esto es algo que ha llegado para transformar la práctica clínica de los médicos que actualmente estamos en el ejercicio, pero sobre todo para los más jóvenes, porque las condiciones estructurales para que esto se mantenga lamentablemente
siguen estando vigentes, el modelo productivo que destruye el medio ambiente sigue estando hegemónico y no hay alternativas muy factibles a corto plazo, por lo tanto, en las próximas décadas no es dable esperar más que un agravamiento de esta situación. Gracias, Diego. Bárbaro, Leonel. Tengo, ya casi para cerrar, un par de preguntitas que llegaron. Capaz que esta es para vos, Pancho, a ver qué les parece. En un momento vos pusiste una gráfica sobre la edad gestacional de interrupción del embarazo, simplemente por el riesgo de óbito por el hecho de ser obesa. Suponiendo una paciente obesa, sin otro factor de riesgo y sin otra patología, ¿a qué edad gestacional vos propondrías la interrupción del embarazo? Y también veo que Juan Pablo va a querer opinar algo de eso. ¿Qué opine primero Juan Pablo? No te laves las manos que la gráfica es tuya. Bueno, como todos saben, la paciente obesa no solo tiene la posibilidad de un óbito inesperado, sino que el feto sigue creciendo, ¿no? Sigue creciendo a las 39, a las 40, hasta las 41. Entonces las posibilidades de que sea un feto macrosómico con distocia y preeclampsia, y además del óbito, siguen aumentando después de las 39 semanas. Así que yo apoyo la idea de que en las pacientes que tienen riesgo de óbito al final, óbito inesperado al final del embarazo, la interrupción a las 39 semanas tiene más beneficios que prejuicios, y si se respetan perjuicios, si se respetan los protocolos adecuados de inducción, se asocia a una tasa más baja de inducción de cesárea que el parto después a las 40 o 41 semanas. Así que personalmente apoyo la idea, y es una tendencia mundial que se va concentrando los nacimientos en las 39 semanas. Pero bueno, en este caso, como la paciente tiene esos riesgos muy aumentados de preeclampsia al final, de macrosómico al final, de distocias al final, apoyo la idea de la interrupción a las 39 semanas. Siempre que se respeten los protocolos modernos o actualizados de inducción del parto. Yo creo que estoy de acuerdo contigo, Pancho, en este punto. Mi pregunta es sobre esa gráfica. ¿Es el índice de masa corporal solo o está ajustado en función de la glucemia, de la tasa de preeclampsia? Porque No. seguramente esas mujeres de índices tan elevados deban tener una diabetes gestacional y seguramente ya se interrumpieron por esa causa previamente, o por no ser el causal, hasta el día de la fecha, ¿no? De introducción más precoz o valor de glucemia. Yo en ese estudio no lo conocía, capaz que sobre eso tenés alguna opinión. Sí, son estudios que han depurados, ¿no? Se compara, por ejemplo, la edad, se compara la obesa no diabética o la diabética. O sea, son estudios que han comparado, y bueno, hay una serie de variables que aumentan el óbito al término, como es, por ejemplo, la edad. La edad de más de 40 años es un factor muy importante de óbito, entre comillas, inesperado. La obesidad es otra, ¿no? Entonces, la fertilización in vitro es otra, o sea, el hábito de fumar. Hay una cantidad de elementos que se asocian a óbito de término y que nosotros tenemos que jugar considerando u ofreciendo una interrupción programada en el momento que ya los efectos neonatales de distrés pasan a un segundo plano, porque es muy raro que lo presenten a las 39 semanas, frente a un riesgo hipotético, estadístico, de que ocurran esas cosas. En esas gráficas es depurada, o sea, es depurando la variabilidad de otros, porque claro, lógicamente una paciente de más de 40 años tiene más riesgo de tener una diabetes y tiene más riesgo de tener una hipertensión, etcétera, etcétera. Pero bueno, esas gráficas que yo las he publicado en la revista de la Sociedad de Ginecología son gráficas depuradas. Entonces hay una serie de elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta a los efectos de ofrecer a una paciente una interrupción programada a las 39 semanas. Básicamente es la obesidad, la edad, más de 35, pero sobre todo más de 40, los procedimientos de fertilización in vitro, o sea, el hábito de fumar, y si hay apnea del sueño, ni que hablar, ¿no? Que es un elemento olvidado en el embarazo y que se asocia también a este desenlace. El óbito inesperado al término del embarazo es 5 veces más frecuente
que la muerte súbita del lactante. Sí, yo creo que el distrés a las 39 semanas con una inducción y con un mecanismo medianamente correcto de trabajo de parto, yo creo que no es un problema y no debería ser un problema. Claro, claro. Vos decís, en estratificar un poco mejor el grupo de pacientes, está correcto y se puede plantear perfectamente. Me parece una solución lógica a este problema. No estamos tan en desacuerdo. Es estratificar un poquito mejor y hacer una correcta inducción. Estoy de acuerdo. Hago otra pregunta, capaz que más dirigida a esta es a Beatriz. Beatriz, vos habías comentado la importancia de administrar vitamina D en el embarazo. Preguntan, ¿qué dosis de vitamina D le mandarías a estas pacientes en el embarazo? En primer lugar, los tratamientos se hacen un poco basados en la medida, o sea, en el valor que tiene la paciente. Pero no está estipulado que depende dónde lo leas lo que te dicen las guías. Una cosa son las guías de la Sociedad de Ginecología Obstétrica y otra cosa son las guías de la Endocrine Society. Y bueno, las guías de la Endocrine Society te recomiendan que en pacientes obesos tenés que duplicar o triplicar la dosis de vitamina D justamente cuando el índice de masa corporal, no la obesidad, cuando el índice de masa corporal es mayor a 34, ahí se recomienda duplicar la dosis. O sea que una paciente que tenga un índice de masa corporal entre 30 y 34, durante el embarazo podría recibir sin problema 1000 a 2000 unidades. Si está por encima de 34, el índice de masa corporal, la dosis de vitamina D tendría que ser mayor. Ahora, esto no está demostrado que la vitamina D disminuya el riesgo de preeclampsia. Eso digo porque es muy importante, porque eso se ha discutido en algunas reuniones, y me parece importante tenerlo en cuenta. ¿Puedo hablar? Hola. Hable tranquilo. Sí, reafirmando lo que dice Beatriz, ¿no? La preeclampsia se asocia a un déficit de vitamina D, pero lo que no está demostrado es que aportar vitamina D evite la preeclampsia. La recomendación que yo conozco, que es de la NICE en Inglaterra, ellos le dan 400 unidades a todas las embarazadas solo por estar embarazadas. Si la paciente es obesa o de etnia negra, aportan ya 800 a 1000. Y bueno, si hay un déficit, mucho más, ¿no? Pero bueno, esa es la única que yo reconozco así estipulada. La administración, la única recomendación que yo conozco, pero haber otras, de administración rutinaria y programada de vitamina D, ya te digo, 400 a todas, 800.000 si es obesa o etnia negra, y bueno, después dosis más altas cuando se demuestra un déficit. Nosotros hicimos un estudio en el Pereira Rosell, Beatriz lo conoce, y encontramos un porcentaje muy alto de pacientes con déficits severos, o sea, indetectable o menos de 10, y después encontramos, con Fernanda Gómez lo hicimos, y después encontramos otro porcentaje muy alto de déficit, ¿no? Pero bueno, no está programado dosificarle vitamina D a todas las embarazadas, pero yo creo que con esa muestra que tuvimos en el Pereira Rosell, nosotros estimulamos, por lo menos en esta población, la administración rutinaria, ya que, no sé, Beatriz puede decirlo con más propiedad. La administración rutinaria, o sea, como sin medir la vitamina D, es entre 400 y 800, como decís tú. Es lo que tienen las medicaciones estas que se dan previas al embarazo, tienen 400 unidades. Eso es como algo estándar. Pero lo que pasa es que una paciente obesa, como tú bien comentaste, y en el estudio que hicieron con Fernanda, que hay varios estudios de eso, está demostrado que hay un déficit un poco más severo. Entonces, si tú quieres llevar, depende un poco de la edad de la paciente. Por ejemplo, en la población que no es de riesgo, valores de 20 son adecuados. Pero hemos visto pacientes con 3, 4. Ahí de repente lo que está estandarizado para toda la población no es suficiente para remontar un poco ese valor y de repente tenés que asociar más. Por eso es que la Endocrine Society recomienda que en las mujeres, porque acá se puede plantear qué se hace con una mujer obesa embarazada y una mujer obesa no embarazada. Porque si tú a una mujer que es obesa le medís la vitamina D porque quiere embarazarse, podés evitar las repercusiones que puede tener después también sobre la parte fetal.
Es un tema muy debatido y bueno, y como decía el doctor Brioso, también todos estos temas han sido muy debatidos recientemente por el COVID, porque han salido varias publicaciones que han demostrado que los pacientes hospitalizados, obesos, diabéticos, hipertensos, que aparte tenían déficit marcado de vitamina D, tenían mayor riesgo de la evolución. Igual eso, antes de que tuviéramos la pandemia del COVID, ya había sido demostrado para otros virus, y en otras situaciones como la evolución del VK y otras cosas como que la vitamina D. En definitiva, porque la obesidad es una enfermedad propia de nuestro momento, y también la deficiencia de vitamina D, porque nuestro organismo no cambió, o sea, la adaptación del ser humano a las nuevas estilos de vida no ha sido cambiado, por eso es que tenemos tan baja la vitamina D. ¿Un comentario más de alguno de los panelistas? Leonel, ¿querés un comentario más? No, solo agradecer la atención brindada y llevarnos el concepto de que la obesidad es una enfermedad con amplias repercusiones metabólicas y fetales y que es la enfermedad médica más asociada al embarazo, más prevalente en el embarazo. Y creo que Beatriz lo dijo al pasar, ¿no? La obesidad con glicemias normales, una obesidad con resistencia a la insulina, aunque tenga glicemias normales, debe ser tratada como tal. Y es mucho más riesgosa que una paciente delgada, sin ningún elemento clínico de resistencia a la insulina y que tenga una glicemia de 0,96. Así que tenemos que aplicar la clínica, darnos cuenta que una paciente obesa es una paciente enferma, con amplias repercusiones para ella, para el feto y para el nacido, cuando sea más grande, también. Así que darle la importancia que tiene la obesidad como enfermedad y tratarla como tal. Y no causar la iatrogenia del adelgazamiento en el embarazo, que es también otro aspecto que hemos visto bastante últimamente. Bueno, entonces, gracias Pancho, damos por concluida la cátedra abierta del día de hoy y nos vemos entonces el mes que viene en la próxima cátedra abierta. Saludos y muchas gracias a todos los participantes y a los panelistas.